Bueno, lo primero de todo, agradecer a la Fundación Mapfre, a todos los ponentes. La verdad que una de las cosas que tiene el trabajar en adicciones te da como una humildad casi obligada, ¿no? Y es darte cuenta que lo que tratamos es de una complejidad y de una dificultad extrema, y por eso me parece que el orden, ¿no?, de la ponencia ha estado muy bien, ¿no?, desde la parte académica, cómo necesitamos, ¿no?, y por eso os voy a pedir que tengáis paciencia conmigo, porque lo que yo voy a intentar hacer es explicaros el problema y la solución desde un punto de vista no solamente práctico, sino también desde la perspectiva del paciente, es decir, cómo lo suelen vivir los pacientes. Todo esto bajo el prisma de un modelo que es el modelo Minnesota, y ya os adelanto que nosotros no somos puristas, tampoco lo es incluso ni el modelo, que es una de las cosas que nos gusta. Es decir, es un modelo que en el fondo viene a decir, esto es muy complejo, hay muchas maneras de verlo y lo que necesitamos es abrir la mente. Y a eso venimos también, venimos aquí, vengo yo, como seguro que el resto del equipo, venimos a aprender de todos los que estáis hablando. ¿Qué es brevemente la Fundación Recal? La Fundación Recal nace de una manera bastante curiosa, porque no nace como tratamiento de adicciones, sino nace hace más de 20 años como realmente una cosa muy pequeñita en Pozuelo de Alarcón, donde se le daba ayuda asistencial a personas que tenían dificultades incluso con los alimentos o para pagar. Rápidamente nos dimos cuenta que el problema fundamental que había detrás no era un problema de comida, sino era un problema de adicción, es decir, que la gran mayoría de personas que venían, lo que les pasaba es que tenían problemas mentales, entre ellos la adicción. Con el tiempo y con muchas coincidencias, el equipo empezó a profesionalizarse, ¿no?, y entre ellos, pues bueno, yo también aparecí por ahí, y desde hace ya mucho tiempo pues damos varios servicios, ¿no? Uno de ellos es el tratamiento en adicciones, tanto en sustancias como en comportamientos, y desde hace muy poquito tiempo, principios de año, también del TCA, trastorno, vamos a ver si lo digo bien, trastorno de la conducta alimentaria. Fenomenal. Entonces, quiero también dejar claro que somos una fundación privada, que el tratamiento es privado de pago, pero concedemos becas totales y parciales para las personas que no tienen medios económicos, es decir, no hemos perdido ese espíritu que teníamos al principio. ¿Qué objetivo tenemos? Brevemente, tratamiento efectivo, o todo lo efectivo que pueda ser, porque realmente decir que tenemos el tratamiento efectivo sería faltar a la verdad. Intentamos de alguna manera incorporar todas las cosas que tienen, digamos, que tienen una eficacia probada, y tenemos también como otro comando importante, que es reducir el estigma social. Es decir, a día de hoy todavía se sigue viendo al adicto o a la adicta como una persona cuasi delincuente, quizá por los comportamientos antisociales que llevan aparejadas, digamos, las actuaciones de las personas que sufren, pero es una de las cosas fundamentales, por eso no desperdiciamos oportunidad para aparecer en cualquier medio, ¿no?, y decir que esto es una enfermedad y que es una enfermedad que tiene tratamiento, pero que el tratamiento además, en la gran mayoría de casos, porque nosotros lo que recibimos ya son personas con un trastorno bien claro, rara vez tocan a nuestra puerta una persona que tenga lo que antes se llamaba abuso, ¿no?, que realmente, como lo vemos nosotros, es más bien una gama, ¿no?, desde poco problema a mucho problema. Lo que solemos ver nosotros son personas con verdaderamente cosas dramáticas. A mí, me lo dice a veces mi mujer, ¿no?, me debe pasar lo que le debe pasar a Vicente Garrido, que ve psicópatas por todas partes, pues a mí lo que me pasa es que veo adicción por todas partes. Lo digo un poco de broma, pero la realidad es que lo que nosotros tratamos sí que, de verdad, tiene un tinte dramático. Modelo Minnesota, brevemente, sin entrar desde luego, es un método que lleva muchísimo tiempo, exactamente desde el 49, donde se juntan 3 instituciones médico-sanitarias, entre ellas, y la que a mí más me importa, porque soy ex estudiante de ahí, el Instituto Heysendel y Betty Ford. Esta institución hace 2 cosas fundamentales. Lleva tratando adictos, miles y miles de adictos en los últimos 75 años, pero además, desde hace 35 años, lo que hace es estudiar, en particular, tiene un instituto en concreto para estudiar los procesos adictivos. Y os podéis imaginar que con la cantidad de miles y miles de adictos y cantidad de adictos que están dispuestos a participar en determinado tipo de investigaciones, pues hay un buen material. En cualquier caso, es uno de los muchos modelos, porque hay varios, que funcionan. ¿Por qué lo hemos elegido? Básicamente por la eficacia, se ha aplicado en muchos otros países. Eso no es un motivo para coger un sistema, lo que nos importa es que funciona. Y esta eficacia se consigue muchas veces por ese espíritu crítico, ¿no?, que tenemos tanto en nuestro equipo como en el modelo, que es la formación continua. Elementos esenciales, entenderlo como una enfermedad crónica y no una deficiencia moral, y esto está muy unido a la priorización del trato digno y respetuoso, y parece mentira que a día de hoy tengamos que decir esto, pero fijaos, hasta hace no demasiado tiempo, y todavía por desgracia escucho a un eco,
había un ejercicio que se hacía en la gran mayoría de centros, que se llamaba el hot seat, o sea, es decir, es el asiento caliente, donde la idea era poner a un adicto o una adicta sentado ahí y literalmente destrozarlo psicológicamente para luego reconstruirle. Por Dios, qué barbaridad. Una persona que llega prácticamente rota, con todas las áreas de su vida tocadas, y lo que hay que hacer ahora es acabar de destruirla. Pues bueno, esto que parece casi una ficción, todavía sigue pasando en algunos casos, pero lo que todavía queda es el estigma. ¿Qué abordaje tenemos? Integral, como se ha dicho aquí, obviamente no puede ser de otra manera. Tenemos que atender todas las áreas de la personalidad, tenemos que mirarlo desde un punto de vista de la familia. Es tan complejo que necesitamos mirar todos los ángulos. Fijaos, he puesto una palabra que a más de uno le va a sacar urticaria, que es espiritual. Espiritual no tiene nada que ver con la religión, cero. De hecho, muchos de nuestros pacientes creen, no creen o creen que puede haber algo. Lo que nos importa son los valores que tiene la persona, los principios que tiene la persona y sobre todo los principios y los valores que ha perdido a lo largo de este proceso de destrucción. Es una de las cosas que hacemos, recuperar ese espíritu, ese volver a creer en la vida. Una de las características que tiene una persona que sufre de adicción es lo que llamamos el vacío. No hay una persona que haya escuchado que no me diga siento un vacío, tanto antes que consumo, durante el consumo y desde luego cuando deja de consumir. La idea es que tenemos que tratarlo, pero tratarlo significa llenar ese vacío de una manera positiva. Esto además, y es una de las características que tenemos del modelo, evita la institucionalización del paciente. Una de las cosas que tenemos con claridad es que esto es una cosa que va para largo. Decimos, tiene una característica crónica. Nosotros lo que hacemos desde el principio con los pacientes no es solamente tratarlos, les enseñamos lo que tiene que hacer una vez termine el tratamiento. Nosotros somos parte de la solución, pero no somos la solución. Y eso lo hacemos enviando a los pacientes a muchos grupos de autoayuda, creando una red social a largo plazo, porque esto no se va a ningún lado. Una vez desarrollada una adicción, y sobre todo cuando ya lo que nosotros nos solemos encontrar de carácter moderado o grave, esa condición no va a ningún lado. Esa persona va a tener de alguna manera que mirar esa parte de su personalidad, esperemos con mayor intensidad a lo largo del tiempo, pero necesitamos dotarle de un recurso. Imaginaos en una familia, en la gran mayoría de familias, lo difícil que es poder sostener un tratamiento, o para el propio Estado. Es decir, no podemos evitar pensar que ese impacto económico no se lo merece ninguna familia. Por eso necesitamos dotar de medios que funcionen a largo plazo. Como os decía, la visión que se tiene o se ha tenido de la adicción siempre ha sido una especie de combinación entre una visión moral, donde se ve a la persona como débil, viciosa, peligrosa, una visión psicologizada, y lo digo de esta manera, porque también está esa idea, ¿no?, que a la persona que desarrolla una adicción le ha tenido que pasar algo de tal magnitud que lo que hace es automedicarse con sustancias o comportamientos, lo cual sí que lleva una parte de verdad, unida a la visión farmacológica donde se dice que el problema es la sustancia. Bueno, todas estas llevan algo de verdad, pero realmente lo que nosotros nos damos cuenta que recoge el espíritu del problema y la solución es la visión como enfermedad. Esto ya lo decía un señor que era el padre de la psiquiatría en 1784, que era Benjamin Rush, y que decía que el alcoholismo era una enfermedad. En ese momento absolutamente nadie le hizo caso. Era un loco, como otros tantos, ¿no?, que decía que esto era una condición y que era una condición que no era electiva. Bueno, a lo largo del tiempo se ha ido reconociendo, pero se ha ido reconociendo como de forma más parcial. Alcoholismo, adicción a los videojuegos, adicción a lo que tú quieras. Nosotros lo que nos cuadra más es la visión que tiene la ASAM, o la Asociación Americana para la Medicina en Adicción, que dice que la adicción es una enfermedad primaria y crónica de recompensa cerebral, motivación, memoria y circuitos relacionados. Y que esta disfunción pues tiene unos efectos, ¿de acuerdo? Y estos efectos es la búsqueda patológica de recompensa. Aquí, si os fijáis cuenta, unen sustancias y comportamientos, que es un poco la visión que tenemos. Esto no es una cuestión de una sustancia o un comportamiento, sino más bien es una especie de síndrome. Características: enfermedad del cerebro, no vamos a entrar ahí, tenemos aquí, gracias a Dios, a personas que lo pueden definir muchísimo mejor. A mí una característica de la parte cerebral que me llama la atención en la práctica, y es el tema de la memoria. Es cómo un cerebro adicto recuerda los efectos positivos de la sustancia o el comportamiento en color, en 3 dimensiones, pero cómo, y ahí está, eso es un error del cerebro, cómo recuerda la parte negativa en blanco y negro. Es impresionante. Conforme una persona deja de consumir, lo que sucede es que esos recuerdos
cambian en intensidad. Hay algo en ese cerebro que no funciona como funcionaría un cerebro normativo. El resultado práctico es la priorización del consumo. Llegado a este punto, la enfermedad es crónica, no tiene cura conocida, pero sí tiene un buen tratamiento y es progresiva. Y esta es la parte como les explicamos a los pacientes. La progresión en la pérdida de control y en las consecuencias. En la pérdida de control, fijaos un poco estos 4 puntos, ¿no? Decimos que cuando una persona no tiene problemas, vive y usa. Lo que significa es que vivir es lo más importante. Es más importante mi familia, mi relación, mi trabajo, y usar cualquier tipo de lo que sea, añade un valor. Salgo a cenar con mi mujer, me tomo una copa de vino, mejoro la noche. Conforme la persona empieza a desarrollar esa condición, usar y vivir, es decir, la prioridad, el orden, se empiezan a intercambiar. Conforme la progresión sigue, vivir para usar, y el último término es usar para vivir. Cuando nosotros le preguntamos a los pacientes, ¿dónde creéis que empieza el problema? Si yo os lo preguntara a vosotros, la gran mayoría de gente dice, bueno, entre el 2 y el 3. ¿No? Es decir, en este momento es cuando yo veo que ahí mi vida ha empezado a cambiar. Lo que sabemos es que a veces la adicción empieza a ser un problema incluso antes de usar. Consumo, progresión de consecuencias. Bueno, aquí podemos meter lo que queramos, ¿no? Mentales, emocionales, físicas, materiales, y la parte espiritual, que es la del vacío existencial que os estaba hablando. Otra condición es la característica familiar que tiene esta condición. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que se produce un proceso en paralelo, no en todas las familias, y siempre, cuando hablamos de esto, lo que quiero que penséis es que esto no es una regla. O sea, no quiero deciros que esto funciona así, siempre, para todo el mundo, sino más bien es como un principio, es que va más o menos por ahí, es el principio informador. Normalmente lo que vemos en las familias, por eso tratamos a las dos partes, es que el adicto intenta controlar la sustancia o el comportamiento, mientras que, y lo siento, he puesto algo quizás demasiado clásico, que nadie me acuse de nada, ¿no? He puesto madre e hijo, podría ser padre, hija, poner aquí lo que queráis, ¿no? Y en este caso la madre intenta controlar algo que no es controlable, que es el hijo. Ahí se produce un proceso también de coadicción. Por eso muchas veces lo que hacemos cuando llega una persona es tratar a la persona, pero también tratar a la familia. Una de las cosas que me sigue sorprendiendo es el poco conocimiento práctico que tienen las personas que lo sufren. La gran mayoría de personas no entienden lo que le pasa. ¿Cómo es posible que siga consumiendo a pesar del daño que estoy haciendo a mi hijo? ¿Cómo es posible que siga consumiendo a pesar de que sé que voy a perder la casa porque no puedo pagar la hipoteca? Lo mismo sucede desde el otro lado. Una madre, todavía tenemos que encontrar una madre que no piense que ha hecho algo malo para que su hijo haya desarrollado una adicción. Enfermedad comórbida, lo que vemos, y además lo decías, ¿no?, de manera muy bien, se dan unos datos, pero yo sinceramente diría que la gran mayoría de personas presentan algo más que la adicción. Raro es una persona que empieza a consumir y solamente trae adicción, trastornos del estado de ánimo, ansiedad. Siempre hay algo más que trabajar, y es importante porque es lo que hace sólido que la persona no vuelva a consumir. La enfermedad espiritual, ya hemos hablado un poco de ello. Causas. Esta es la gran pregunta. ¿Por qué una persona desarrolla una adicción? Bien, hasta hace no demasiado tiempo lo que se decía con una frase de estas, frase de nevera, se decía que la genética carga la pistola y el ambiente aprieta el gatillo. Hoy en día sabemos que no es exactamente así. Nos decía el año pasado una experta en genética y adicción de la Universidad de Valencia que las nuevas investigaciones cada vez lanzan más datos a un asunto que realmente nos da miedo, ¿no?, que es que la carga genética tiene mucho que ver en este problema. Como decías, adicto, y además me voy a quedar con esa frase, adicto no es el que quiere, es el que puede, porque de verdad que, hombre, a ver, yo siempre les digo, ¿qué pasaría si cogemos a una persona, la encerramos 6 meses y le inyectamos metanfetamina? Posiblemente le vamos a cambiar, ¿no?, el sistema de recompensa, pero eso no sucede. Con lo cual nos decía que podíamos ver a las personas en relación a la adicción como en 3 grandes grupos. Unos que tienen una carga genética de tal intensidad que casi con seguridad van a desarrollar la enfermedad. Es decir, que van a necesitar muy poquito para que desarrollen una de las adicciones de las que estamos hablando. Otro grupo que tendría una carga menor, que la desarrollaría según las circunstancias, y luego, y esta es la parte no curiosa, un grupo en la curva que no la va a desarrollar prácticamente pase lo que le pase. Cuando yo estuve estudiando en Estados Unidos tenía un compañero, que yo creo que por desgracia debe estar ya muerto, un señor bastante mayor que estuvo en la guerra de Vietnam.
Una de las cosas que le pasó terrible es que tuvo que matar a bastante gente, bueno, estaba en una metralleta estas de, ¿no? Y tuvo que matar a muchísima gente. A la vuelta a Estados Unidos, pues lo que le pasó como a mucha gente. Tenía unos recuerdos terroríficos, sueños pues de ver miembros volando por los aires, y no sé si decir como consecuencia, pero lo que le pasó cuando volvió es que empezó a inyectarse heroína. Como tal, desarrolla una adicción. Curiosamente, pensáis que todo el mundo que estaba en su posición le pasó lo mismo. La realidad es que no. De hecho, él lo que contaba es que tenía un amigo que había estado prácticamente mano a mano, que no la desarrolló. Y esto es ¿Qué os quiero decir con esto? Os quiero decir que hay una serie de elementos que entran en juego, y uno es la carga genética. ¿Qué significa tener predisposición genética en la práctica? En la práctica lo que significa es que hay personas que van a estar de manera natural o van a tener una tendencia a estar un poco más desreguladas. Bien, ¿qué significa esto? Y siempre ponemos un ejemplo que a lo mejor está un poco fuera de lugar por lo que hacen ahora los chavales. Hasta hace no demasiado tiempo, si tú cogías un grupo de 100 chavales de 13 años y les dabas el pack completo, es decir, les dabas película de moda, Coca-Cola grande, palomitas, no lo sé, lo que veáis, el pack que teníamos a 90, 92, 94 niños encantados de la vida, le hemos subido el nivel de dopamina y van a salir pegando botes. A ese cine van a entrar 2, 3, 4 chavales, ya con una cierta tendencia a ser revoltosos, a no sentirse completamente llenos, y a la salida no van a estar tan contentos. Pero ¿qué les pasa a estos chavales cuando este fin de semana 2 de ellos se van a hacer botellón y otros 2 se van a jugar a Fortnite por primera vez? Que hay algo en el cerebro que se enciende. Hay algo que se enciende y por primera vez sienten, y esto está descrito por un montón de pacientes, lo hemos escuchado un montón de veces, sienten por primera vez equilibrio, que es lo que le pasa a una persona adicta. Gira alrededor de conductas, de personas, de situaciones que ayudan a quitar el desequilibrio interno. Cuando eso sucede en el cerebro lo que hace es lo guarda en un sitio especial donde se guardan las cosas importantes. Y a partir de ese momento empieza el ciclo para muchos de adicción. Es una súper simplificación, pero fijaos, muchas veces necesitamos súper simplificarlo para que se pueda entender. De hecho, muchas veces no lo entendemos completamente nosotros, pero lo que entendemos sobre todo es que los pacientes sepan por qué tienen que hacer el tremendo esfuerzo para recuperarse. El ambiente. Vamos, queda claro que el sistema nervioso de una persona se va a desregular si suceden eventos traumáticos, haya un abuso emocional y físico, otros desórdenes, incluso la cultura de que tanto se ha hablado hoy aquí, ¿no? Tenemos una cultura que está cambiando, pero fijaos la cultura que nosotros a veces tenemos acceso. Hay gente que viene de una cultura de delincuencia, viene de una cultura de tráfico de sustancias, o una cultura de consumo en la familia arraigada por décadas. ¿Eso tiene un efecto? Ya lo creo que tiene un efecto, pero desde luego que tiene un efecto si tengo una predisposición genética. Y por último el consumo repetido, sobre todo de sustancias de gran potencia química o comportamientos intensos. Ahora, y esto es lo que a nosotros más nos importa en la práctica, una vez las desarrollado, ya da igual, porque sabéis lo que preguntan los pacientes, ¿no? Cuando les contamos esto, ¿y yo cuál soy? Algunos no, algunos nos lo cuentan a nosotros. Dicen, yo soy de ese chaval de 13 años. Yo me acuerdo la primera vez que bebí y lo que me pasó. Lo recuerdan algunos, pero no todos. Lo importante es que una vez lo has desarrollado, vas a tener que lidiar con ello porque no se va a ningún lado. ¿Cuándo es un problema? Fijaos, esta frase a mí me encanta, porque define el problema práctico que tenemos las personas que nos dedicamos a esto. Dice, las cadenas del hábito, vamos a cambiar hábito por adicción, son demasiado débiles para ser sentidas hasta que son demasiado fuertes para ser rotas. Esto es lo que pasa en la práctica. En la práctica, y hoy en día, gracias a todo lo que estáis hablando, porque yo estoy escuchando un montón de cosas que no suelo escuchar, prevención, chavales jóvenes, pues nosotros trabajamos con gente, personas de 18 en adelante. Sí es verdad que la tendencia que estamos viendo es a ver personas cada vez más jóvenes, pero la media de edad, desde luego, no son chavales de 15 años. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente que viene cuando ya no pueden, ya no se puede romper, ya con una simple terapia no vas a poder parar. Y esa es parte del problema. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué le sucede a una persona que tiene una adicción? Por simplificar y aglutinar todo lo que establece, por ejemplo, el DSM-5, le pasa que tiene una falta de control y una consecuencias negativas. La falta de control la vemos de dos maneras. Una, la compulsión. ¿Qué es la compulsión? La compulsión es una especie de alergia. ¿Y qué es una alergia? Es una reacción anormal a algo que es completamente neutro. ¿Es vino bueno o malo? Depende a qué le preguntes. Ahora, ¿es el vino
algo bueno si yo tengo un alcoholismo? Posiblemente no, porque lo que me va a pasar es que voy a empezar a desarrollar una especie de hambre que no se sacia, que es lo que experimenta una persona de manera progresiva. El no poder decidir la cantidad ni el tiempo que consume. ¿Le pasa todo al principio? No, es progresivo, aunque hay un grupo de personas que desde el principio van de 0 a 100. Si tienes ese el problema, ¿qué es lo que suele decirle la familia? Ah, que te sienta mal, pues no bebas. Que cada vez que bebes la primera te bebes la botella, no bebas la primera. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una alergia? La diferencia con una alergia es la parte obsesiva, que es la reacción mental. Es lo que le pasa a una persona cuando no bebe y tiene una adicción. Y es el pensamiento circular, selectivo sobre el consumo, que copa la mente de un adicto. Esto es algo difícil de entender si no lo has vivido. Es decir, imaginaos que tengo alergia al marisco. Como marisco, me empiezo a ahogar, ¿qué voy a hacer la siguiente vez? No voy a comer marisco. ¿Pero sabéis por qué? Porque no hay una parte de mi cerebro que me está diciendo, come marisco, qué bueno es el marisco, quizás esta vez el marisco no te afecte como te afectó la última. Y esta es la parte que hace que la persona vuelva una y otra vez a consumir. En cuanto a las consecuencias negativas, pues tanto internas como externas, aquí tenemos el problema del mal llamado adicto funcional, que es el que por motivos completamente aleatorios no tiene consecuencias tan visibles, pero sí las tiene internas. Y la primera es la negación de la realidad. Es una de las cosas que primero trabajamos cuando tenemos una persona. Y es que la persona no acaba de ver verdaderamente el problema que tiene. Lo ve todo el mundo, pero no lo puede ver. ¿Por qué? Porque hay una parte del cerebro ayudando a esa persona a que siga consumiendo. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es el tratamiento y es la recuperación. Sí, es crónico, no se cura, pero se puede detener. Y esto, que no suele suceder siempre en orden, sería una manera de entenderlo. Primero es parar la abstinencia. En cuanto a las sustancias, la visión que tenemos es clara. Abstinencia de todo tipo de sustancias. Decimos que una es demasiado y mil no son suficientes. Es la primera la que desata el ciclo, no es la 13ª o la 14ª. Sin embargo, con los comportamientos, el tratamiento es muy distinto. El concepto de abstinencia es individual y una de las cosas que hacen los pacientes es diferenciar, en relación, por ejemplo, vamos a decir, a la adicción al sexo, la parte del comportamiento que tiene que ver con la adicción, aquellos comportamientos peligrosos y aquellos que son comportamientos seguros. Esto que parece tan fácil cuesta muchísimo tiempo. Fijaos que, en concreto, donde yo trabajo en lo que llamamos fase 1, que es en el tratamiento intensivo, los primeros 90 días, donde se ingresa una persona que literalmente no puede parar de consumir. Y ellos hacen una cosa que ya me gustaría hacer a mí y que os aseguro que la gran mayoría de vosotros, de nosotros, no vamos a poder hacer en la vida, que es estar 90 días sin tener móvil ni acceso tecnológico. El cambio que se da en la persona, no solamente dejando de consumir, sino dejando de usar los medios tecnológicos, es espectacular. Y a veces, en las comportamentales, necesitamos parar un tiempo para luego reaprender la conducta. ¿Qué hacemos en medio de todo eso? Trabajar. Fijaos lo que ponemos aquí, solo hay que cambiar una cosa, todo, pero no a la vez. Cambio de estilo de vida, autoconocimiento, trabajo de trauma, mejora de habilidades sociales, laborales, entrenamiento, es decir, una barbaridad de cosas. Pero lo importante no es cambiar, no es parar, es mantenerlo, porque esto es crónico. Y ahí es donde llega la recomendación que tenemos de poder acceder a grupos de autoayuda que están de manera permanente disponibles para el adicto o la adicta o la familia. Fijaos, en Madrid, ahora mismo, en el día de hoy, en Madrid tenemos entre reuniones de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, posiblemente tengamos unas 20 o 30 reuniones funcionando, tanto presenciales como online, algunas a las 3 de la mañana. Dime tú qué recurso puede ayudar a una persona que tiene ganas de consumir a las 3 de la mañana. Y lo único que tienes que hacer es hacer clic y conectarte con 20 adictos que están intentando no beber. Lo que os quiero decir es que necesitamos de muchísimos recursos y recursos que no le cueste a la persona. Y sobre todo conectar entre todos los profesionales para seguir aprendiendo en una cosa que es tan difícil como la recuperación de las adicciones. Muchas gracias.